Pues buenos días a todos nuestros invitados. Gracias por estar aquí nuevamente con nosotros en uno más de nuestros webinars del ISDR, que es el Institute for Strategy and Defense Research, un think tank especializado en seguridad y defensa en México y en nuestra región. En esta ocasión damos la bienvenida a nuestro amigo, el almirante Conrado Aparicio, que es muy conocido para todos ustedes, incluso amigo de muchos de nosotros, y me agrada nuevamente platicar con el almirante. Y digo nuevamente porque hace 4 años, cuando comenzó la pandemia y comenzamos a hacer estos webinars para poder acercar temas estratégicos al público, nuestro primer invitado fue el almirante Conrado Aparicio, hace 4 años ya. Así que pues encantado de tenerlo nuevamente con nosotros. Bienvenido, almirante. Muchas gracias, Cristian. Un saludo para todos los que estén conectados y pues estoy a la orden para que podamos establecer ese diálogo, estas pláticas con una visión marítima hacia nuestros mares, algo muy importante que tenemos que poner por delante en estos tiempos difíciles que estamos viviendo. Claro, muchas gracias, almirante. Bueno, ustedes conocen muy bien al almirante Cuerpo General, comandante en su momento de unidades de superficie, mando también de zonas y regiones, retirado a partir de 2016 como subsecretario de Marina. Estoy súper resumiendo una carrera de más de 40 años en 4 bullets, lo cual le pido tremendas disculpas al almirante, pero pues todos lo conocemos y sabemos que es uno de los más grandes especialistas de nuestro país en el entorno marítimo mexicano. Y cuando digo marítimo y no naval, lo hago a propósito, porque por marítimo yo me refiero a todos los aspectos que tienen que ver con nuestros mares, no solamente los naval militares, sino también otros aspectos que tienen que ver con el uso económico del mar, etcétera, y entran aspectos como seguridad y protección marítima, etcétera. Les platico muy rápidamente cuáles son las reglas de esta conversación. Por lo pronto, el almirante y yo charlaremos sobre estos temas estratégicos y al final, los últimos 15, 20 minutos, vamos a abrir un espacio para preguntas y respuestas. Les pediría que hasta entonces mantengan sus micrófonos cerrados. Cuando ustedes deseen hacer preguntas en su momento, al final, solamente levanten la mano a través del sistema. Yo les daré la palabra. Y les comparto también que al estarse grabando esta conversación, posteriormente se va a publicar en redes, así que no se preocupen si por alguna razón no pueden terminar la charla o hay algún tema en particular que les interesó y quisieran volverlo a escuchar, van a contar con ello. Esta conversación es parte de los diálogos estratégicos sobre el dominio marítimo mexicano. Estos diálogos son una serie de conversaciones que vamos a tener este año. Por lo pronto tenemos 3 para el primer semestre de 2024. Esta es la primera. Queremos empezar con el almirante Aparicio hablando de los temas estratégicos del entorno marítimo mexicano. Son muchos temas, así que pues vamos a tratar de abordar los más relevantes para en las siguientes conversaciones con nuestros siguientes invitados podamos ir aterrizando en temas ya específicos. Nuestra segunda charla en marzo, ya les informaremos cómo volver a registrarse, etcétera, es con gente de Damen, perdón, el astillero holandés. También vamos a hablar de temas de seguridad y protección marítima y portuaria hacia el fin de este primer semestre del año, pero ya les iremos informando. Sin más, por el momento yo quisiera comenzar platicando diferente a como lo hemos hecho antes. Antes íbamos directo a los temas, pero creo que hacíamos una conversación muy impersonal. A mí me gustaría hacerlo diferente esta vez y comenzar conociendo a la persona, más viniendo de alguien que tiene tanta experiencia en la materia. Así que, almirante Conrado Aparicio, para conocerlo a usted un poco más, platíquenos cómo y por qué decidió usted ingresar a la Armada y cuál era el México de ese entonces al que usted entró a servir a través de esta noble institución. Bueno, antes que nada, como dije, muchas gracias por la invitación. Como tú señalaste, es hablar de temas estratégicos, pues yo creo que a veces puede ser un poco complicado porque todos los días hablamos de estrategia y a veces se nos sale un poquito de
su idea y nuestra comprensión. Pero bueno, quiero también aprovechar para saludar a los que están conectados. Un saludo al almirante Guarneros, al almirante César Olivares, que los veo aquí conectados y que también son grandes elementos muy valiosos en la Armada de México durante toda su carrera naval. Regresando a tu pregunta, ¿cómo llegué yo a la Armada de México? Pues yo te quiero comentar, yo soy de una ciudad minera en el norte del país, Cananea, Sonora. Quizá en aquel entonces llegaron unos elementos de la Marina Mercante, egresados de la Escuela Náutica de Mazatlán, en el área de máquinas, a hacer algunas prácticas en la compañía minera. Y eso entusiasmó a mis padres, quienes me comentaron, y platiqué un ratito con ellos. Y en un inicio mi intención era la Escuela Náutica Mercante en Mazatlán, que era la que a mí me quedaba más cerca, pero los planes de estudio de aquella época eran diferentes a los de ahora. El plan de estudios que empezaba, como están ahora, a medio año para terminar en otro medio año, en el sur empezaban creo que en enero y terminaban a fin de año. Era un plan de estudios distinto. Y entonces, al terminar yo mi secundaria, me había muy comprometido, o me sentí muy comprometido en poder ir a Mazatlán, y cayó en mis manos el folleto que invitaba a la Escuela Naval. En ese entonces las carreras no eran muchas, pero estaba dividido las carreras en la Escuela Naval en el cuerpo general, que era un ingeniero geógrafo, y lo que eran los ingenieros mecánicos navales. Y a mí, atrayéndome la idea de ser un ingeniero, pues hice mi solicitud hacia Veracruz y me trasladé hasta allá, donde fui aceptado a entrar a la Escuela Naval con la idea de hacer mi carrera como ingeniero mecánico naval. Sin embargo, en ese momento, pues la Armada pasaba por una situación de crisis. Resultaba que muchos de los ingenieros navales, dado el prestigio que tenían una vez terminada su carrera, eran absorbidos por distintas instituciones fuera de la Armada, en el ámbito público o en el ámbito privado, y nos estábamos quedando, en pocas palabras, la Armada de México se estaba quedando sin ingenieros mecánicos navales para sus necesidades que tenía de mantenimiento en todas nuestras instalaciones. Y se decidió en ese entonces crear un solo cuerpo, unir las dos carreras, la de ingeniero geógrafo y la de ingeniero mecánico naval, en lo que entonces se llamó cuerpo único. Y cuando yo salgo de la Escuela Naval, pues salgo ya con esas carreras juntas, ingeniero mecánico naval, ingeniero geógrafo, aunque en ese momento todavía nos manejábamos como por separado. Posteriormente, con la Ley Orgánica de 1972, ya únicamente se va a llamar Cuerpo General. Pero independientemente de eso, ¿cómo era la Armada en ese entonces que yo ingresé? Era una Armada relativamente pequeña. Yo creo que la Armada de México no debe haber tenido arriba de 15,000 o 16,000 elementos en toda la Armada de México. Quizá teníamos 4 zonas navales, 2 ubicadas en el Pacífico, otras 2 ubicadas entre el Golfo y el Mar Caribe. Vamos a evolucionar sin duda alguna hasta los términos que estamos ahora, con una armada que cubre prácticamente todo nuestro territorio marítimos nacionales, todas nuestras costas. Pero en ese entonces era una armada relativamente pequeña. Esos fueron mis inicios. Cuando yo egreso de la Escuela Naval, pues lógicamente paso a las unidades operativas que tenemos en esos momentos, y mis primeros pasos son en el área de la maquinaria. O sea, yo paso a ejercer tanto mis prácticas profesionales como mis prácticas ya, mis primeros cargos ya profesionales son a bordo de las unidades en el área de máquina, ¿no? A cargo de
de las máquinas propulsoras, a cargo de las máquinas de energía, a cargo de las máquinas de refrigeración y de propulsión de las unidades. Y así fuimos evolucionando hasta una carrera de 49 años. A tus Interesante, órdenes. almirante. Qué interesante. Estamos hablando de principios de los años 70, ¿estoy yo bien? Más o menos. Efectivamente, yo ingresé a la Escuela Naval en diciembre del 67 y nos graduamos con mi generación en agosto de 1972. Ok, muy bien. Preguntándole sobre cómo ha cambiado el entorno marítimo mexicano a partir de entonces, o sea, hablo de los años 70, yo creo que específicamente a partir de inicios de los 80, cuando se firma la COMEMAR, la Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, y también la Armada de México comienza a cambiar en materia de evolucionar su doctrina y también como consecuencia de ello adquirir buques para poder atender pues de repente una zona económica exclusiva del tamaño de la nuestra, que es la 13ª en el mundo con más de 3 millones de kilómetros cuadrados. ¿Cómo ha ido cambiando eso? ¿Cómo lo vivió usted, tanto el país como dentro de la Armada? Bueno, en inicio, cuando arranco yo mi carrera profesional, tenemos un mar territorial de 12 millas y eso es de responsabilidad de acuerdo a las zonas marinas mexicanas. Pero si no mal recuerdo, en 1976 se establece la zona económica exclusiva. Y entonces ya ampliamos nuestro horizonte y nuestra área de responsabilidad hasta las 200 millas que tenemos actualmente de zona económica exclusiva. Recuerdo como una anécdota que aquella ocasión cuando se declara que México tiene en esos momentos ya autorizado y ha ganado ya esa gran oportunidad de tener 200 millas de economía económica exclusiva. Todos los barcos que nos estábamos surtos en puertos, el mero día salimos todos a navegar para trasladarnos hasta las 200 millas. En ese entonces me encontraba yo estacionado en Ciudad del Carmen, Campeche, a bordo de un buque guardacostas en que aquí mis compañeros saben muy bien que es lo que nosotros tomamos los dragaminas. Y me acuerdo que en ese buque salimos ese mero día en que se establecía la zona económica exclusiva, zarpamos de puerto hasta establecer exactamente el límite de las 200 millas y nos sentíamos muy orgullosos de poder navegar hasta 200 millas, sabiendo que era ahora nuestra área de responsabilidad y que ahora teníamos, el Estado mexicano tenía grandes intereses en esta zona marina. Cuando llegamos a esas latitudes y longitudes de las 200 millas al punto exacto, pues podía uno mirar para todos los horizontes y no veía uno absolutamente nada, pero nos sentíamos que estábamos precisamente cumpliendo con nuestra responsabilidad y ejerciendo la soberanía del Estado mexicano que en esos momentos establecía en esas 200 millas. Efectivamente, como tú dices, así se fue evolucionando, fuimos estableciendo y siendo partícipes de las convenciones marítimas como la CONVEMAR, como parte también de la Organización Marítima Internacional, adquiriendo responsabilidades de la salvaguarda de la vida humana en el mar, así como la responsabilidad en puertos y la responsabilidad de la seguridad de las rutas marítimas para la seguridad en la navegación de nuestros buques, pero también la seguridad de la navegación de otras naves que transiten por nuestras aguas. Esa es parte de la evolución que fuimos teniendo y que a partir de los años 80, pues esto también va a ir fincando mayores responsabilidades a la Armada y por lo tanto le va presionando al Estado, por decirlo así, la necesidad de que la Armada
como el poder naval de la Federación, pues vaya creciendo como tal, inicia en los 80s, pues ya un proceso más fuerte de modernización, ¿no? Eso justamente le quería preguntar porque no siempre el incremento en responsabilidades que ha tenido la Armada de México se ha visto acompañado de un incremento en sus recursos económicos, me refiero, para a partir de ahí incrementar capacidades en la materia. Los 80 o principios de los 80 fueron una época, desde mi perspectiva, sui generis en ese sentido, porque sí comenzaron a adquirirse más medios navales que con el paso del tiempo, digamos, ese proceso de modernización tuvo altas y bajas, pero no sé si usted coincide conmigo que esa fue una época especial para la Armada en materia de capacidades. Bueno, definitivamente. Sin embargo, voy a irme un poquito atrás y no mucho, porque a mediados de los años 70, 75, 76, 77, se adquirieron en Inglaterra 21 patrullas, que en aquel entonces se le llamó clase Azteca, y que eran unas patrullas interceptoras pues para nosotros eran de alta velocidad, desarrollaban casi los 25 nudos, cuando menos de diseño. Se construyeron en los astilleros de Glasgow, Escocia, y me tocó estar en esas comisiones, trasladarlos a esas áreas, primeramente para tener una fase de entrenamiento de 6 meses antes de recibir las patrullas y trasladarlas a México. Creo que de acuerdo a los programas que se tuvieron en ese entonces y los acuerdos de construcción con Escocia o con Inglaterra, se debe haber comprado la patente, pues que se construyeron 10 patrullas más ya en nuestros astilleros nacionales. Eso fue en el transcurso de los mediados de los 70 a principios de los 80. Creo, no estoy seguro, si no se me olvidó ahorita consultar si todavía queda alguna de esas patrullas en servicio, pero probablemente nuestros compañeros aquí tengan esa información. Bueno, pero esas patrullas ya nos vinieron a dar ya una perspectiva distinta. Como dije, ya nos sentíamos con una herramienta muy eficaz para poder patrullar nuestros mares con buena velocidad. Traían algunas embarcaciones que le llamamos las Zodiacs, que podíamos desembarcar y alcanzar arriba de los 40 nudos de velocidad, y con la patrulla mantener una velocidad de crucero de unos 18 nudos, y eso ya nos daba una amplia cobertura en nuestros mares nacionales. Pero si entramos a principios de los 80, ya entonces iniciamos con otro proceso, porque a principios de los 80 precisamente se establecen los convenios con España, y de allí vamos a recibir y construir 6 buques guardacostas que en su momento se denominaron de la clase Halcón, en los cuales me tocó también estar en esa comisión, ir a España y ser parte de la tripulación de lo que en ese momento era el número 4 de los 6 halcones que fueron clasificados aquí como del 1 al 6. Me tocó participar en la tripulación del número 4, el Carlos Castillo Bretón, en honor a un gran marino de los años 30, el comodoro Carlos Castillo Bretón. Recibió el nombre este guardacostas. Estos guardacostas van a ser la base que va a impulsar precisamente la construcción de ya nuestros barcos en un proceso casi permanente y constante en un futuro próximo. Quiero también señalar que en ese convenio con España es cuando, principios de los 80, se adquiere el buque escuela velero Cuauhtémoc, el cual todavía lo tenemos trabajando y navegando a lo largo de nuestros mares, y no solamente nuestros mares, sino nuestros mares internacionales, ¿no? Correcto. De hecho, ahorita usted que menciona esa década tan importante con la llegada del buque escuela Cuauhtémoc y también la clase Halcón,
Si no mal recuerdo, a partir de ahí comienza el proceso de diseño y construcción en México, en nuestros propios astilleros de la clase Holsinger. Estoy correcto, ¿verdad? Sí, es correcto. Ujú. Y quizá en su momento el almirante Ortiz nos pueda ampliar mucho más al respecto, porque él tiene una enorme experiencia en este sentido, pero efectivamente se inicia ya el proceso de construcción de los buques clase Holsinger, y otro creo que fue el Blas Godínez, y ya entonces ya empezamos con una construcción nuestra, donde ya el personal naval que se especializó precisamente en ingeniería naval y en arquitectura naval, va a intervenir muy fuerte para el diseño de nuestras necesidades que tiene la Armada de México. Y entonces también inicia allí un proceso de doctrina a través de nuestro Estado Mayor, de poder diseñar cuál va a ser el tipo de operaciones, cuál va a ser la táctica o cuál va a ser la visión estratégica que tenemos que ir desarrollando y la doctrina correspondiente para poder integrar las unidades que se nos van a ir entregando y poderlas operar con eficiencia y eficacia en función de los intereses de la nación. Correcto. Y eso nos lleva a los 90, un poquito avanzando en el tiempo, sin duda de manera muy rápida, pero los 90 son también una época muy interesante desde mi perspectiva para la Armada, por dos razones principales. Obviamente cae el muro de Berlín en el 89. Por un lado, entonces, en el contexto de la Guerra Fría, la Armada tuvo cierta evolución, pero en los 90 esa evolución se transforma. Llegan, por ejemplo, las dos fragatas Bronstein o ex Bronstein, las cuatro fragatas clase Knox o Allende, creo que se les llamó aquí en México. No solo eso, sino también se siguen los procesos de construcción naval con los Holsinger, pero después con la clase Durango, Sierra, etcétera. La Armada sigue evolucionando en su doctrina, pero desde mi perspectiva, uno de los grandes hitos de esa época fue el incremento en la cooperación con Estados Unidos. No sé si nos pueda platicar un poquito más de eso, porque es desde mi perspectiva un momento muy importante para la Armada que hoy en día todavía seguimos viviendo, pero percibo que a partir de ahí fue cuando se sentaron las bases o al menos se profundizó esa relación. Bueno, efectivamente, ¿no? Durante mucho tiempo nosotros dependimos o estuvimos muy eh, abastecidos, por decirlo en estos términos, de muchos de los barcos que después de la Segunda Guerra Mundial quedaron a disposición de muchos países, pero que fueron también quedaron a disposición también de México, y por ahí adquirimos muchos barcos que navegaron y que todavía algunos que se encuentran en activo de los que fueron los antiguos AUC. Eh, entonces esos barcos, pues sí, en su momento tenían una gran utilidad como guardacostas, pero fueron quedando obsoletos. Si vemos que era lo que estaba pasando en nuestros mares y que sobre todo el tránsito del narcotráfico a través de nuestros mares iba adquiriendo pues mayor presencia y tenían unidades que podían desarrollar más de 40 nudos, pues una unidad que desarrollaba 10, 12 nudos, pues ya no era más que un medio de presencia sin ninguna eficiencia en nuestros mares. Eso se pensó bien en el Estado Mayor y se inició entonces los procesos de los años 90 para iniciar un proceso permanente de sustitución de unidades, un proceso permanente de sustitución de unidades que va a dar precisamente como consecuencia la construcción primero de lo que fueron las clases, la clase Sierra, la clase Durango, que en su momento llevaron otro tipo de nombres y buscaban otro tipo de clasificación, un poco de confusión en su momento,
pero que al fin de cuentas fueron rediseñadas para que pudieran cumplir las funciones del servicio de guardacostas en la Armada de México. Y posteriormente iniciar el proceso casi permanente de construcción de patrullas oceánicas como fueron la clase Oaxaca. Pero esto va a ser ya a principios del año 2000, ¿no? Y para eso te puedo comentar que se inició cuando arranca el año 2000, ya teniendo, habiendo a fines de los 90, de los 90, se hicieron los Sierra y los Durango 4 y 4, y se inicia el nuevo siglo, el año 2000, y se hace una evaluación general de cómo estamos y hacia dónde queremos ir en la Armada de México. Y se crean comisiones muy especiales con gente que se dedicó a recorrer nuestros litorales para identificar en qué condiciones se encontraban todos nuestros buques y todo nuestro equipo que tenía que ver con el mar. Entonces es cuando se rediseña la patrulla oceánica clase Oaxaca, que es hasta la fecha la que tiene continuidad, aunque la última que se echó al mar, la última que tenemos, creo que fue en el 2018, me tocó estar en Salina Cruz en la botadura de uno de ellos y quedaba una pendiente que ya entró con este sexenio. Después de eso, pues tenemos ahí una especie de impas porque hemos estado quizá viendo hacia otros o reconstruyendo otras áreas. Pero el proceso de modernización de nuestras unidades pues siguió ese proceso. En los 80, los clase Colseeker nos dan esa oportunidad de adquirir la experiencia de construcción para después seguir con los 90 con los clases Sierra y Durango y entrar al año 2000 con todo lo que fue la construcción de buques de la clase Oaxaca. Hay otro tipo de unidades porque cuando se clasifican las unidades y como dije, cuando se entra en el año 2000 hacemos un espacio, entonces vemos que necesitamos 3 tipos de unidades para poder más o menos abarcar nuestras necesidades dentro de nuestras áreas de responsabilidad. Y de ahí es cuando se adquieren las patrullas interceptoras de la clase Polaris. Después pensamos que tiene que haber un buque intermedio que le llamamos en su momento de mar territorial y que va a ser las patrullas de la clase Teotihuacán, que en comparación con la compañía de la constructora Damen, y se construyeron esos 3 tipos de buques que abarcaban prácticamente nuestra responsabilidad hasta las 200 millas de zona económica exclusiva. Correcto, y eso es bien interesante analizar cómo han evolucionado o han ido evolucionando las capacidades navales mexicanas de la mano de la evolución también de nuestra doctrina naval. Y hacia allá va mi siguiente pregunta, almirante. Recuerdo que usted y yo un día platicábamos del famoso triángulo de Ken Booth, que creo que todo estudioso de temas navales lo conoce muy bien, en el cual se establecen las 3 principales misiones que tienen las fuerzas navales en el mundo. Una que tiene que ver con defensa exterior, propiamente dicha, otra que tiene que ver con diplomacia naval, y una tercera que son las funciones constabularias, si me permiten esa palabra, o de policía naval o de guardia costera. En ese sentido, entiendo que la doctrina naval mexicana, por la misma situación geopolítica en la que nos encontramos y la naturaleza de los riesgos y amenazas que vienen desde el mar o que tienen su manifestación en el mar, pues le otorga una mucho mayor relevancia a las funciones de guardia costera. O sea, me queda claro que entre el 80 y el 90%, creo yo que es el 90%, de las capacidades navales mexicanas están enfocadas en funciones de guardia costera y un poco menor concentrado en las 2 fuerzas navales, Pacífico y Golfo,
con este proyecto de patrulla oceánica de largo alcance, que es una fragata, en su momento ARM Reformador, hoy ARM Juárez, pues se buscaba tener un mínimo de capacidades de defensa para cubrir pues esa misión que, queramos o no, es una misión constitucional, la de la defensa exterior, emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior. Ahora, en ese sentido, almirante, ¿usted considera que la doctrina naval mexicana necesite alguna reformulación en función del entorno geopolítico que estamos viviendo, o como la tenemos en este momento, estamos bien? Bueno, hay que poner sobre la mesa que como país tenemos una posición geopolítica que mira hacia los dos océanos y que esa posición geopolítica, hasta cierto sentido privilegiada, también nos da un enorme compromiso de responsabilidad, no solamente hacia el interior, sino también hacia el exterior, ¿verdad? Como yo señalaba en un principio, cuando entramos al año 2000, nos sentamos un rato a pensar dónde estamos y hacia dónde queremos ir. Efectivamente, como tú señalaste, Kembot fue un marco teórico importantísimo para poder diseñar nuestra armada. Ese papel importante del triángulo que diseña Kembot y que pues se puede adaptar a todas las armadas del mundo, pues también fue nuestra base para poder diseñar y pensar que teníamos que hacer primero una reestructuración, y se hizo en su momento. Una reestructuración. Teníamos que fortalecer las fuerzas navales y crear una fuerza naval en el Pacífico y una fuerza naval en el Golfo, que tuvieran la responsabilidad precisamente de emplear el poder naval de la Federación para la defensa exterior de nuestro país. Y también tenemos que pensar en una estructura que tuviera esa característica que hasta cierto punto ha sido la vocación de la Armada de México, y que es el servicio de guardacostas. Si bien en su momento no decidimos llamarlo un servicio de guardacostas, sino que dividimos a nuestra Armada en esas dos funciones. El escudo de la nación, que serían las fuerzas navales, y que para allá integraríamos todos los buques que tuvieran un valor naval militar, ¿no? Como fueron las fragatas Knox, como fueron las Bronstein, como fueron los destructores todavía en servicio, como era de la clase Goering, el del Zahualcoyot, del cual me tocó ser comandante de esa unidad. Entonces, no se crearon, se reactivaron y se repotenciaron las fuerzas navales, una en el Pacífico y una en el Golfo. Y al mismo tiempo teníamos que pensar en el resto de la responsabilidad de la Armada de México en estos mares, que es el ejercicio del Estado de Derecho en la mar, y que es precisamente la función de guardacosta, que si bien en su momento no le llamamos guardacosta, sí iniciamos el proceso de reestructuración orgánica, y que queda esta responsabilidad a lo largo de nuestros litorales, en las estructuras de regiones, sectores y zonas navales, a las cuales se les asignaron los buques que tenían esa función de guardacostas, como en ese entonces los clase AU, como eran los barcos ya de patrulla oceánica, Sierra, Durango, el inicio de la construcción de las clases Oaxaca, las patrullas Daman, las interceptoras. Todas estas unidades fueron ubicadas precisamente para el ejercicio del Estado de Derecho en la mar. Y en las fuerzas navales se les asignaron, como señalé, todas aquellas unidades que tuvieran un valor naval militar, como eran las fragatas y algunas unidades aeronavales. Y también vino la reestructuración de la infantería de marina. Se crearon entonces dos brigadas navales, una en el Golfo y una en el Pacífico, para darle entonces a la infantería de marina ese enorme entrenamiento que tenía que tener
el complemento de una fuerza naval que tuviera la capacidad de defensa marítima de nuestro territorio. Esa es más o menos el proceso. Y desde luego que siguiendo a Abbott, entonces ahí tenemos el triángulo, que en la base del triángulo precisamente está nuestra razón de ser como Armada de México, que es precisamente emplear el poder naval de la Federación. En otra de las aristas está precisamente el poder policial, la defensa marítima, el ejercicio del Estado de Derecho en la mar, y en el otro triángulo está la misión diplomática que tiene nuestra Armada y que nuestro principal representante actual es el buque Escuela Velero Cuauhtémoc, sin que esto quite que también los buques que nosotros les llamamos los buques grises tengan también esa responsabilidad de tener una misión diplomática cuando se desplazan fuera de nuestro territorio hacia otros países. Muy bien, almirante. Y ya una última pregunta antes de pasar a la sesión abierta con nuestros invitados. Todo lo que hemos hablado difícilmente puede potenciarse o llevarse a otro nivel si no existe en nuestro país cultura marítima. Y ese es algo no privativo de México, es algo, de hecho es poco común que los países tengan cultura marítima. Son muy pocos los que realmente lo tienen, incluso naciones que uno diría, híjole, que tienen una posición económica internacional muy importante, tienen muy poca cultura marítima. Es algo que tiene que ver con la historia, pero también es algo que tiene que ver con las élites políticas en su momento que de pronto no perciben en el mar o en los mares un escenario en el cual el país tendría que estar incrementando su poder o incrementando el poder de la nación a través de los mares. Pocos lo entienden. En ese sentido, en México se ha avanzado poco en la materia. A mí me dio gusto escuchar ayer esta modificación de ley. Algunos medios hablaron de una nueva ley, pero es por lo que yo veo una modificación de ley, de la ley orgánica de la Administración Pública Federal, en el sentido de que sea la Secretaría de Marina la responsable de diseñar una política nacional marítima. Finalmente hay una legislación en la materia, lo cual es muy bueno, pero en general el país tiene muy poca cultura marítima. Desde su perspectiva, ¿qué debiéramos estar haciendo los mexicanos para incrementar la cultura marítima en nuestro país? Bueno, quiero poner unos datos así muy rápido que deben estar presentes en este aspecto, si queremos tener una conciencia marítima, primero que nada, para después evolucionar hacia una cultura marítima y quizá más allá de poder aprovechar nuestros mares en bien del desarrollo nacional. México cuenta con 11,122 kilómetros de costa, poco más de 3 millones de kilómetros cuadrados de nuestros mares nacionales, que es una vez y media el territorio nacional, que tenemos más de 200 islas, 152 islotes bajos, arrecifes, bancos, que tenemos 17 estados costeros de los 31, 32 que somos, y que en esos 17 estados costeros habita casi el 50% de la población. Ha sido un poco difícil poder entender que hemos vivido de espaldas al mar. No siempre hemos podido integrarnos a hacer de ello una cultura marítima. Quienes han vivido del mar no es porque haya habido quizá una gran estrategia como lo pensó Mahan o como lo pensó Colbert en su gran visión estratégica. Yo quisiera poner aquí entre nosotros este pensamiento como marco teórico del geopolítico Ratzel, uno de los pioneros de la geopolítica,
que señaló, que dijo que el dominio de los mares pone en juego las fuerzas intelectuales mucho mayores que el dominio de grandes tierras. Entonces ahí nos encontramos ya con un aspecto súper importante, que requerimos entonces de un pensamiento estratégico hacia nuestra nación. Y ese pensamiento estratégico tiene que partir primero de una idea estratégica. Y esa idea estratégica tiene que ser del Estado. ¿Cómo vamos a integrar nuestros mares? ¿Cómo vamos a hacer conciencia marítima? ¿Cómo vamos a poder crear una cultura marítima? No es fácil poder integrar precisamente esa visión estratégica, porque requiere, como dice Russell, un gran esfuerzo intelectual. Yo creo que ha habido algunos espacios y algunas ideas y algunos intentos fuertes de poder integrar toda esa cultura marítima o toda esa visión marítima. Desde el momento en que los años 30 años 30 del siglo pasado, empieza un grupo de marinos se empieza a acercar al poder de la nación para integrar precisamente los aspectos marítimos nacionales. Y es cuando se crea la Secretaría de Marina, precisamente. Que yo quisiera aquí dejar muy claro que la Secretaría de Marina y la Armada de México no es lo mismo. La Armada de México nace con la independencia de la nación hace 200 años. La Secretaría de Marina nace en 1940 como una dependencia del Estado, precisamente como se señaló ayer en esa adición a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, poder integrar todos los aspectos marítimos, poderlos coordinar, poderlos desarrollarlos y poder crear una política marítima nacional. Si así hubiera sido durante muchos años y no hubiéramos interrumpido algunos procesos, pues probablemente tuviéramos ya algo más consolidado hacia nuestros mares. Por allá, a mediados de los años 60, se crea un gran problema, un gran programa, precisamente para mirar hacia el mar. Y se llamó ese programa La Marcha al Mar. La Marcha al Mar tenía ese objetivo: integrar a la Secretaría de Marina, crear la política marítima nacional, generar la cultura nacional, llegar hasta nuestros puertos y proyectarnos más allá del interior hacia el exterior a través de nuestros mares. Y contaré aquí también otra anécdota de hasta cierto punto jocosa. Recuerdo que uno de nuestros maestros de geopolítica en el Centro de Estudios Superiores Navales, el general Bersunza de la Victoria, era un general muy de origen naval, quiero decir. El general Bersunza era de origen naval. Él era un capitán de fragata cuando se crea la Secretaría de Marina, y siendo el ayudante del general Heriberto Jara, primer secretario de Marina, se pasa al ejército y entonces llega a ser general del ejército cuando él sus inicios era un marino. Pero bien, el general Bersunza de la Victoria, que nos daba la clase de geopolítica, nos hablaba de la marcha al mar y en términos jocosos soltaba la carcajada y decía: la marcha al mar llegó hasta Tlaxcala. Bueno, entonces esos intentos se han quedado, ¿no? Se han quedado truncos, se han quedado en un esfuerzo. Sé que ha habido grandes pensadores, sé que hay esfuerzos, como el día de ayer que decía nuestro compañero Jaime Martínez López, pujando dentro del Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados, por poner un punto en la agenda que, bueno, se aprobó. Ojalá y así hubiera muchos que pudieran entender precisamente que poder crear una cultura naval requiere precisamente de un gran esfuerzo intelectual y tener una visión de nuestros mares para armar una estrategia que pueda integrarse hacia nuestro desarrollo nacional. Correcto. Correcto. No puede haber una visión al mar si no hay una visión de país, ¿no? Eso es con lo que me quedo de su comentario.
Y bueno, creo que este tipo de charlas, este tipo de conversaciones arrojan pues un poquito de esperanza, ¿no? Yo quiero pensar que lo que estamos haciendo aquí es abonar en ese sentido en la medida de, pues obviamente de nuestras posibilidades. Estamos terminando. Si alguien gusta hacer una pregunta, por favor que levante la mano ahí en el sistema. Yo les diría quién podría empezar. Por ahí vi que alguien quería preguntar algo. César, ¿tienes una pregunta por ahí? Adelante. Nada más el micrófono. No, ok. Muy mal. ¿Alguien más? No sé si el almirante Ortiz Guarneros, que tiene una gran experiencia en materia de construcción naval, quisiera abonar. Me encantaría, por cierto. Sí, buenos días a todos los que están conectados. Buenos días, Cristian, almirante Aparicio, buenos días. Pues yo quisiera ahondar un poquito más en lo que comentó el almirante sobre que podíamos explicar un poquito más la construcción de los buques clase Holsinger allá en los 80. Efectivamente fueron 4 buques, 2 de ellos se construyeron en el astillero de Salina Cruz y 2 en el astillero de Tampico. Fue parte digamos, del parteaguas de la Armada de México, Secretaría de Marina, para retomar la construcción, porque antes de eso se construyeron dos atuneros que terminaron como buques logísticos adaptados al servicio de la Armada de México. Y también hay una anécdota de los Holsinger 2000, ahondando en lo que es el presupuesto especial para la construcción de buques de la Armada. Resulta que el astillero de Guaymas construye una corbeta denominada en ese entonces Demócrata. Fue en el sexenio del almirante Lorenzo Franco. Esta corbeta se construyó en ese astillero, siendo el primer barco construido en ese establecimiento. Resulta que el presidente Zedillo ordena que el secretario de Hacienda, que era el doctor Ortiz Martínez, y el secretario de Egresos acudieran al astillero para constatar que el personal obrero y técnico, ingenieros mexicanos que estaban construyendo ese buque, podían construir las patrullas oceánicas que requería en ese entonces nuestra Armada de México. Acudió el presidente, el secretario de Hacienda, y bueno, se hizo un recorrido, se hizo una sesión de preguntas y respuestas, y se logró el objetivo. Con eso asignaron recursos casi de manera inmediata para la construcción de los buques Sierra y los Durango. Durango. Estos buques sirvieron, fueron optimizados por los ingenieros navales de la Armada de México para lograr la clase Oaxaca. La clase Oaxaca es el buque idóneo para la vigilancia de la zona económica exclusiva mexicana, porque ya tienen toda la experiencia capitalizada de las patrullas oceánicas anteriores. Hablo de eliminación del lastre para que tengan más capacidad de almacenamiento de combustible y en consecuencia más millas de navegación. Entonces, el clase Oaxaca, pues ya repito, es la patrulla oceánica optimizada y es la ideal desde mi punto de vista para la vigilancia del mar patrimonial y mar territorial. Pues esta es ahorita de momento una muy breve aportación para reforzar lo que había comentado ya el almirante. Gracias, almirante. Y en el renglón, yo creo que sería muy bueno que tuviéramos una charla como esta, específicamente en temas de construcción naval, con usted tal vez, ¿no? Sí, cómo no. Y en el renglón de la cuestión de la conciencia marítima, bueno, pues sí, como también lo comentó el almirante Aparicio, ha habido intentos. En el sexenio del presidente Fox, a mí me tocó formar parte de un grupo que se denominó Agenda del Mar.
¿sí? La presidía en ese momento el doctor Eduardo Sojo. Ese grupo tuvo como objetivos acercarse a Pemex, al sector marítimo de Pemex, al sector de la pesca, al sector de los buques de guerra, como es la CEMAR. Y bueno, la verdad tuvo un arranque muy, muy interesante, que iba por muy buen camino. Sin embargo, pues, como siempre, hay cuestiones de intereses personales, de grupos, y terminamos atendiendo problemas de las playas de la costa mexicana. Entonces, que sí es una pequeña parte, a lo mejor, o tiene que ver con el sector marítimo, pero se perdió el enfoque que se tenía, que era la conciencia, voltear al mar. Tenemos que voltear al mar porque ese es lo primero que tiene que hacer, empezando por el gobierno federal. Todos tenemos que voltear al mar para poder preocuparnos y elaborar una conciencia marítima que se requiere tanto en México, ¿no? Y sí, cuando gustes, podemos platicar para la cuestión de la industria naval. Gracias, almirante. Y bueno, para terminar, almirante Aparicio, última pregunta que yo lanzo. ¿Hacia dónde debe ir la Armada de México de aquí al 2040? ¿Cómo se la imagina usted y qué tendríamos que estar haciendo en los siguientes años para llegar ahí? Y con eso me gustaría terminar. Adelante, Gracias. almirante Aparicio. Como toda la plática que hemos ido desarrollando, pues todo va en función de experiencia, hasta de anécdotas que vivimos a lo largo de muchos años. Recuerdo que en un día de la Marina que se desarrolló allá en Mazatlán, en 1980, precisamente, era yo comandante de una pequeña patrulla, esas que habíamos traído de Inglaterra, y al juntarnos, pues todos los buques que se juntan, que se integran en una operación de esa naturaleza, pues tenemos juntas de comandantes todos los días. Y recuerdo que en una de esas juntas, pues veíamos las características de nuestras unidades para poderlas operar en el mar, en formaciones navales, y veíamos los diferentes tipos de velocidades que teníamos, mientras que los barcos viejos tipo Dragaminas, Aúca, pues daban 12 nudos de velocidad máxima. Había otros que apenas iban desarrollando esa o poquito menos de velocidad. Pues nuestras patrullas, o que éramos los comandantes de patrulla, presumíamos de 18 y 20 nudos de velocidad, algo que era muy interesante. Y le decía yo al jefe de Estado Mayor de la operación, al almirante Cermeño del Peón, le decía, almirante, no se preocupe, para el año 2000 estaremos entrando en una era de una velocidad de 21 nudos. A partir de ese momento, ahora ya es un hombre muy grande, pero cuando yo me lo encuentro siempre me dice, Aparicio, 21 nudos. Pues bien, esa anécdota que en aquel entonces de los 80, cómo íbamos a entrar al nuevo siglo, pues qué podemos esperar para los años 40. Como hemos logrado ir avanzando en la estructura de nuestra Armada, creando infraestructura, creando institutos como el Instituto de Investigaciones Estratégicas, donde debe haber esos hombres pensantes que precisamente puedan integrar la idea estratégica y generar el concepto estratégico operacional de nuestra Armada en nuestros mares nacionales, como creamos el Instituto de Investigaciones Oceanográficas, y en su momento se mandó gente de los que pensamos que eran nuestros mejores oficiales en ese momento a estudiar a las escuelas de posgrado en los Estados Unidos y a otras universidades de otros resto del mundo, para que llegaran y se integraran en el Instituto de Investigaciones de investigación y tecnológica, de desarrollo tecnológico, de donde ha salido mucho material importante, y que de ahí también se enlazara con otras áreas de investigación de nuestra nación, de donde salieron también
los controles de tiro y armamento, el control y modernización de toda la maquinaria naval en cuestión de sus sensores, etcétera, etcétera. Vamos avanzando en ese espacio. Tenemos que seguir avanzando por ese rumbo. Tenemos que seguir construyendo, como decimos, con las modificaciones y las tecnologías que tendrán que irse incorporando en los procesos de construcción naval. Tenemos que seguir adquiriendo e integrando la aviación naval. Y quizá en un momento ya desarrollamos nuestros drones, con los cuales trabajamos, y los drones se desarrollaron precisamente en el Instituto de Investigaciones Tecnológicas de la Armada. Pues también quizá desarrollar ahí otro tipo de drones que pudieran trabajar embarcados. Cuando comenzamos en los años 80 con los halcones, con un helicóptero embarcado, tuvimos ya la oportunidad de crear un binomio, y cuando lo integramos con una patrulla interceptora, creamos un trinomio táctico que nos ha funcionado mucho en nuestros mares, y pudimos contener el flujo de mercancías ilícitas a través de nuestros mares. Pues tenemos que seguir evolucionando, quizá construir un tipo dron que ya no tendremos que mandar a la mar a un helicóptero con los riesgos que eso implica, y que son riesgos calculados, pero ello implica un riesgo, y tendremos que volar un dron y después una interceptora para que se integre. Todo eso tendrá que irse desarrollando en el futuro. Por eso las clases Oaxaca tendrán que seguirse construyendo. Si bien ahorita ha habido un espacio en el cual se interrumpe, tenemos que volver a recuperar esa en un futuro próximo, para no perder precisamente esa experiencia que se obtuvo a lo largo de más de 20 o 30 años de construcción naval. Integrar, como dije, los aviones de patrulla marítima, con todas sus enlaces con los centros de mando y control, y los centros y las unidades que se encuentran navegando en superficie. La infantería marina se encuentra altamente capacitada. Hay que mantenerla en esas condiciones. Es una infantería marina con una enorme capacidad de respuesta. Diría que para el año 2000 debemos tener una armada como la diseñamos o la pensamos ayer, una armada de respuesta flexible, una armada de respuesta inmediata, una armada con una enorme capacidad de disuasión y una enorme capacidad de disuasión creíble, y una armada con una fuerza naval que tenga la capacidad de desplazarse más allá de nuestros mares en cumplimiento de los compromisos que el Estado-Nación mexicano tiene con el contexto internacional. Esa es la armada que deberíamos estar pensando de aquí a los años 40. Gracias. Muchas gracias, almirante. De verdad que gracias por esta charla. Gracias a todos también los que nos visitaron y pudieron el día de hoy. De verdad que muy agradecidos por parte del equipo del ISDR. Y bueno, también aprovecho para agradecer a quienes están viendo esta transmisión ya a través de nuestros canales de comunicación, como lo es YouTube principalmente. Gracias nuevamente a todos. Almirante Aparicio, que tenga un excelente día. Creo que por ahí va a preguntar algo. Adelante. Sí, quiero un momento lo más antes de despedirme, porque creo que es importante que quede asentado. Si bien quise poner sobre la mesa un pensamiento de Ratzel, donde requiere de un enorme esfuerzo intelectual, quiero poner aquí y quizá leer en términos textuales lo que el filósofo Hegel señaló sobre el mar. Él dijo en su momento que en general el mar origina una forma especial de vida. El elemento indeterminado nos da idea de lo limitado y lo infinito, y el hombre, sintiéndose en este infinito, cobra ánimo para superar lo limitado. El mismo mar es lo que es infinito y no admite delimitaciones pacíficas, ni en la ciudad ni en la tierra firme. La tierra, la llanura fluvial, fija al hombre al suelo, y de esta manera su libertad está restringida por un enorme conjunto de vínculos. Pero el mar lo lleva más allá de estas limitaciones. El mar despierta el ánimo, invita al hombre a la conquista y a la rapiña,
pero también a la ganancia y a la adquisición. Si queremos tener una armada de respuesta efectiva para el año 40, debemos tener esa armada que defienda los intereses de la nación, que conquiste nuestros mares y que evite la rapiña y obtenga la ganancia y la adquisición. Gracias. Gracias, almirante. Muchas gracias. Que tengan todos un excelente día y nuevamente muy agradecidos de parte de la ISDR. Hasta luego.